Recordemos lo que mencionábamos hacia el final de la parte inicial de este capítulo, en lo que se refiere a la fidelidad de Daniel, cuyo testimonio era claro ante otros, y fue eso, la fidelidad de Daniel, la forma en que se condujo, que llevó a la reina a recordarse de él y darle la referencia, por decirlo así, al rey. Y este dijo que oí y tal cosa, buen testimonio. Ahora, nos saltamos al otro principio que ahora espero si tengan ustedes que ahora espero si tengan en sus notas ahí. Mencionábamos que el creyente de buen testimonio tiene la oportunidad de responder a las inquietudes del inconverso y demostrar un carácter que practica principios bíblicos. A Daniel se le dio la oportunidad nuevamente de ir delante de este otro rey, habiendo ido delante del Nabucodonosor antes, ahora delante de Belsasar, su nieto, y habiéndosele ofrecido una recompensa, un salario, por lo que el rey necesitaba que le hicieran, es decir, darle la interpretación. Vimos que él rehusó tal cosa, pero estuvo dispuesto, anuente, a llevar a cabo la responsabilidad que el Señor le había encargado, que era interpretar esa escritura. Una vez más leo el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. En efecto, a la propuesta que el rey le hizo, a lo que él le ofreció, prácticamente Daniel le dijo: no, gracias. Pero aceptó descifrar la escritura. Y luego entonces, habiendo llegado a ese principio de las oportunidades que el Señor da al creyente de buen testimonio para responder a las inquietudes del universo, pero que a la vez se debe de hacer con un carácter que practica principios bíblicos, como Daniel lo hizo al rehusar estos honores, esas riquezas. Entonces, vamos a la segunda parte, versículos 18 al 21. En sus notas tienen ahí el segundo principio. El creyente debe enfatizar el poder y actividad divina hacia los hombres y señalar la tendencia humana a responder erróneamente. Es común escuchar a las personas hablar de Dios y aún hablar de su voluntad y aún hasta admitir que lo que sucede en el mundo es porque Él así lo ordena. ¿De cuál Dios es que muchas personas hablan? ¿Un Dios de la imaginación? ¿De la tradición? ¿O es un Dios que resulta en una combinación de imágenes religiosas? Uno para una cosa y otro para la otra.
Así era el pensar de las culturas antiguas, el pensar de los pueblos del antiguo Medio Oriente que estaban alrededor del territorio de Israel y obviamente Babilonia. Pensaban que había un Dios que hacía tal cosa y había otro Dios que hacía tal cosa. Marduk, como hemos mencionado previamente, era el Dios principal de ellos. Era el Dios del cielo para ellos. Luego, Tiamat, la diosa dragón del mar. Nergal, el dios del inframundo, de la guerra y de la hambruna. Nabu, y de ahí está el nombre Nabucodonosor. Nabu, dios de los escribas. Shamash, dios del sol y de la justicia. Enlil, del clima y las tormentas. Ishtar, diosa del amor y de la fertilidad. Enusta, de la guerra. De manera que una variedad de dioses, uno para cada una de las cosas. Nabucodonosor, la reina madre y Belsasar identificaron a Daniel como alguien en quien moraba el espíritu de los dioses. ¿Cuáles de estos dioses tenía en mente? ¿O todos? Pero Daniel habló, noten ahora en el versículo 18, Daniel, como en otras ocasiones, habló del Dios Altísimo. Versículo 18 dice, oh Rey, el Dios Altísimo concedió, literalmente dio a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. No fue Marduk, no fue Enlil, no fue Ishtar, no fue Shamash. No, el Dios Altísimo, de quien Daniel había testificado ya en varias ocasiones a Nabucodonosor. Él fue quien le concedió a tu abuelo todas estas cosas. Soberanía, grandeza. Sus versículos 18 y 19 nos hablan de que el más grande de los reyes hasta ese momento en el mundo antiguo había sido lo que había sido porque el Dios de Israel, el Dios de Daniel, había dado todo esto, había provisto todo esto para Nabucodonosor. Daniel explicó otra cosa. No porque el espíritu o espíritu de una variedad de dioses hubiesen estado actuando en él de una u otra forma, sino porque literalmente, el versículo 18, el Dios Altísimo, el reino y la grandeza y la gloria y majestad dio a tu padre Nabucodonosor. En sus palabras al rey, Daniel comenzó dándole a conocer su desinterés en lo material. Versículo 17. En los versículos 18 y 19 pasó a una introducción que serviría de trasfondo a la interpretación de la inscripción. Y el orden en que Daniel expresó esa introducción es importante. En primer lugar, primeramente, hizo mención del Dios Altísimo para dirigir la atención a él y de quien se deriva todo lo demás que se dice en el versículo 18, también en el 19. En segundo lugar, hizo mención de las cosas por las que Babilonia se conocía: grandeza, gloria, majestad. En tercer lugar,
el verbo dio, al cual hice referencia, oh rey, el Dios Altísimo, dio a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Versículo 19, y a causa de la grandeza que él lee, el mismo verbo dio, entonces todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. En resumen, lo que Babilonia era y lo que Babilonia tenía y lo que Nabucodonosor fue, no fue por esfuerzo o poderío humano, ni la intervención de dioses, sino que la actividad del Dios Altísimo a favor de Nabucodonosor, a quien le dio todo lo que hizo grande a Babilonia. Y todo esto se lo dijo para que Belsasar supiera y reconociera que la actividad del Dios de Israel le había beneficiado no solo a Babilonia, no solo a Nabucodonosor, sino que a él ahora como uno de los sucesores del reino. En el versículo 19 que ya leímos, se explica que el poder de Nabucodonosor pudo ejercitar, el poder que él pudo ejercitar sobre los pueblos conquistados y que llegaron a ser parte del imperio. Todo eso fue a causa de la grandeza que él, es decir, el Señor, el Dios Altísimo, le dio. Ahora, ¿estaba Nabucodonosor consciente de que era la actividad del Dios de Israel que le había permitido tal cosa? En la interpretación del sueño del rey, cuando era temprano en su reinado, posiblemente el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Daniel claramente le dijo: tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado. El mismo verbo, el reino, el poder, la fuerza y la gloria. La declaración de Daniel a Nabucodonosor no podía ser más directa. El Dios del cielo activamente ocasionó todo lo que habría sido necesario para que Nabucodonosor ascendiera a la posición que tenía y Babilonia con él. Ahora, ya con esa introducción de trasfondo de la grandeza de Babilonia y el poder que ejercía, ahora entonces Daniel pasa a explicar cómo fue que Nabucodonosor respondió a lo que el Dios Altísimo le dio. Era necesario que Belsasar se percatara, tuviera todo ese trasfondo de cómo había llegado él a donde estaba, que fue porque su abuelo había llegado ahí, pero que había llegado a ese lugar porque Dios lo había puesto y le había dado todo lo que había hecho a Babilonia y al rey Nabucodonosor, grandes y famosos. En el versículo 20, la primera parte del versículo explica que la respuesta del rey, es decir, de Nabucodonosor, a la actividad de Dios en su vida fue errónea. Pero, sí, el Señor le dio todo esto, versículos 18 y 19, el Señor hizo todo esto, pero cuando su corazón, es decir, de Nabucodonosor, se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue
quitada. Se enalteció, se endureció, fue arrogante, toda actitud errónea en la forma en que respondió a lo que Dios había hecho para él. Y ese es el problema generalizado de todo ser humano, que a sabiendas de que Dios actúa en la vida, dando, proveyendo, permitiendo y en general, diríamos, bendiciendo, la forma en que se responde a Él generalmente es errónea. Lo vemos en la historia de Israel. Y en el Nuevo Testamento de algunas iglesias como Corinto. Lo vemos en nuestras vidas hoy. Sabemos, hemos experimentado la actividad del favor, la misericordia, el cuidado de Dios en nosotros. Pero no hemos todos en algún momento respondido erróneamente. Para los que hemos reconocido lo que Dios ha hecho a nuestro favor a través de Jesucristo, la epístola a los romanos nos presenta la forma correcta de responder a ese favor. No lo vamos a hacer aquí ahora, pero les invito. Yo sé que ustedes están en un plan de lectura bíblica, pero si pueden invertir un poco de tiempo, les invito a que en los capítulos del 1 al 8 de Romanos vean todo lo que el Señor ha hecho a favor del hombre, ha hecho a favor de nosotros los que hemos recibido a Cristo como Salvador. Y todo eso sienta la base para llegar al capítulo 12. Y esos primeros dos versículos del capítulo 12, que es posible que muchos de ustedes los hayan memorizado, vienen a hacer un llamado en resumen en cuanto al servicio fiel al Señor. En base a lo que Él ha hecho en los primeros 8 capítulos. Nabucodonosor, a pesar de saber lo que el Dios Altísimo había hecho por él, respondió con orgullo y arrogancia. O sea, exaltación propia en vez de humillación al Señor. En la segunda parte del versículo 20, nos dice que fue depuesto, literalmente fue depuesto del trono de su reino y su gloria la quitaron de él. Trono y gloria, palabras que encierran lo que Nabucodonosor representaba como cabeza del imperio. Eso le fue quitado. El versículo 21 complementa lo sucedido con Nabucodonosor. Y Daniel recuerda a Belsasar detalles que en Babilonia los habrían considerado una enfermedad, algo de lo que leímos anteriormente, que médicamente posiblemente fue lo que sucedió con Nabucodonosor, pero que claramente fue causada por la actividad divina sobre Nabucodonosor. Versículo 21 dice, y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante a la bestia, sus asnos, peces, nada, se le dio de comer hierba como el ganado y su cuerpo se empapó del cielo. Y una vez más, esa palabra que ya en por lo menos 2 ocasiones la hemos encontrado en el relato, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él. Ese fue el castigo
disciplinario por parte de Dios al rey, de quien se dijo que recibió el reino y la gloria y la grandeza y majestad, ahí en el versículo 18. Un castigo a raíz de cómo fue que el rey respondió a la actividad favorable de Dios hacia él. Como para enfatizar que lo sucedido a Nabucodonosor tenía un trasfondo, entonces dice, y fue echado. Dios activamente realizó su propósito judicial y disciplinario en alguien a quien él favoreció, pero que falló en reconocerlo y falló en responder apropiadamente. Por lo tanto, fue echado. Cuando Daniel fue llevado ante Belsasar para que interpretara la inscripción, él quiso hacerle saber al rey que Dios activamente realiza su propósito entre los seres humanos. Él desea actuar en cada persona y lo hace proveyendo y guiando las circunstancias de la vida. El apóstol Pablo les dijo a los filósofos atenienses que el Dios a quienes ellos habían hecho un altar y al que llamaban el Dios desconocido, que ese Dios es el que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Que él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y termina su discurso diciendo, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Eso Pablo enfatizó porque es básicamente lo que Dios hizo. Creó al mundo, dándole a sus habitantes vida, y no solo sosteniéndoles, sino que todas las cosas como una demostración de su poder y providencia, deseando que le busquen, que le reconozcan y que respondan a él en su misión de agradecimiento. ¿Pero qué sucedió? Pablo explica también eso a los romanos, diciendo que no le honraron ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, y que entre otras muchas cosas se hicieron insolentes, soberbios, jactanciosos. Los seres humanos tendemos a responder a lo que Dios hace en nosotros de una manera errónea. Daniel se lo hizo ver a Belsasar y Pablo se los explicó a los atenienses. Nosotros debemos, además de explicar del poder y de la actividad divina hacia el ser humano, recalcar y advertir de que responder incorrectamente a lo que Dios hace por nosotros, rechazar, someternos a él, nos pone en riesgo de un juicio disciplinario, porque Dios sí responde a nuestra falta de respuesta correcta a él. Dios le dio la oportunidad a Nabucodonosor de responder como debía. Pues el versículo 21 concluye con hasta, esa palabra que hemos mencionado varias veces, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Como los versículos 34 al 37 del capítulo 4 indican, Nabucodonosor llegó a reconocer eso. Trágicamente, para muchos, ellos no llegan a responder a lo que Dios ha hecho
como él desea. El creyente debe enfatizar el poder y actividad divina hacia los hombres y señalar la tendencia de estos a responder erróneamente. En los versículos 22 al 31 tenemos el tercer principio o aplicación. Quien no responde a los ejemplos de juicio de la Escritura arriesga a ser objeto de una sentencia similar. El interés principal, desde luego, tal como sucedió con Nabucodonosor, el interés principal era que le explicaran la interpretación de la inscripción. Pero antes de eso, lo que Dios quería que el rey y otros que escucharan a Daniel, a Daniel, entendieran la razón para el significado de lo que él estaba anunciando en la instrucción. No solo interpretar y decir esto y esto y esto es lo que significa. No, hay un trasfondo a todo esto. Hay un trasfondo que se ha extendido por años y años y años, y tú has repetido el mismo patrón, excepto que Nabucodonosor llegó a un momento en su vida en el que reconoció lo que Dios era. Ahora el versículo 22. Mas tú, en otras palabras, pero tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. No sabemos qué edad tenía Nabucodonosor, pero aún si él era muy joven cuando estas cosas sucedieron a Nabucodonosor, creo que es muy posible que él haya estado vivo. En realidad, ahora que lo pienso, sí, él estaba vivo en esos últimos años del reinado de Nabucodonosor, porque sabemos que no sabemos cuántos años tenía, creo que dije Nabucodonosor, pero quise decir Belsasar. No sabemos cuántos años había tenido Belsasar. Pero sí, definitivamente en los últimos años de Nabucodonosor, él estaba ya vivo. Y seguramente él fue uno de los que se dio cuenta de lo que sucedió en esos últimos años con Nabucodonosor. El tiempo que estuvo ausente del reino, el tiempo cuando regresó y sus consejeros le buscaron nuevamente. Él estaba consciente, sabía cómo era que el Señor le había llevado a ese punto de reconocimiento de lo que él era. Y ahora Daniel le dice, pero tú no te has humillado, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Con lo que Daniel dice a Belsasar en estos versículos 22 y 23, es claro que lo que Dios hizo con Nabucodonosor no era tan solo para él, es decir, para Nabucodonosor, sino para que otros lo tomaran como ejemplo, reconocieran la grandeza, el poder, la soberanía del Dios Altísimo y se humillaran ante él. No hay, indudablemente, no tenemos todos los detalles de esa ausencia. ¿Qué fue lo que sucedió en el reino? Pero por lo menos
el hecho de que él no estaba, decimos, no estaba presente en el reino y que quizás dijeron que estaba enfermo, eso había sido conocido entre sus descendientes y Belsasar era descendiente de él, era su nieto, su padre Nabonido, esposo de una hija de Nabucodonosor. La familia sabía los detalles de esa ausencia. Y el mismo Nabucodonosor, cuando regresó, dio testimonio de él. De manera que, aunque solo hubiese sabido todos los detalles, sabía algunos de ellos y el testimonio de Nabucodonosor, pero no tomó el ejemplo, no aprendió la lección. Continuó como que si lo sucedido a su abuelo no tenía nada que ver con él. La actitud que Belsasar demostró en su vida fue que estaba bien que su abuelo se hubiese humillado al Dios Altísimo, pero que en realidad él no tenía por qué hacerlo. El versículo 22 indica un curso de vida en el que Belsasar tuvo tiempo para reflexionar en el ejemplo. Aunque sabías todo eso, tuvo tiempo para reflexionar. El versículo 23 explica lo que se convirtió en la gota que hizo rebalsar el vaso. Dice al final del 22, tu corazón no se unió, aunque sabías todo esto, sino, en vez de humillarse, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo. La palabra ensalzado, creo que Reina Valera tiene ensoberbecido, pero la idea, el significado literal de la palabra es levantar. Usada con Dios o una persona, la idea es de exaltar. Pero en el caso de Belsasar, el objeto era su propia persona, de manera que era autoexaltación. Esa autoexaltación era en contra de el Señor, como dice aquí específicamente, contra el Señor del cielo. Es a Él a quien se debe de poner en alto. Es lo que la palabra significa, poner en alto. Es a Él y no a nosotros mismos. Al hacer consigo mismo lo que a Dios le corresponde, es hacerlo en su contra. Cuando nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, nos ensorbecemos, nos enorgullecemos, pretendiendo ser o fingiendo ser más que lo que somos, y alabamos a nosotros mismos, y aunque no lo verbalicemos, pero que lo sintamos en el corazón y que lo pensemos en nuestra mente, al hacer tal cosa, estamos haciéndolo en contra del Señor, porque es Él a quien debemos poner en alto. Es a Él a quien debemos levantar. De manera que cuando venimos los domingos, hermanos, tengamos eso en mente, conscientes de que nos reunimos para, como un grupo local de la Iglesia Universal, que se reúne para exaltar el nombre de Dios. Y que nuestros corazones verdaderamente estén involucrados en tal cosa. Yo sé que es difícil porque a mí me pasa también muchas veces. Estoy pensando en otra cosa.
Preparémonos. Yo sé que es difícil salir en la mañana, particularmente con ese tráfico, salir en la mañana y estar a tiempo, salir corriendo de la casa, a levantarse y todo lo demás. De alguna manera, tal vez el sábado por la noche, preparémonos delante del Señor. Mañana, Señor, hoy con todo mi corazón, ayúdame a leer un salmo, leer una parte de la Escritura que nos orienta a todo lo que Él es. Señor, mañana, junto con mis hermanos y hermanas, voy a exaltar tu nombre, levantar tu persona, alabarte. Belsasar solo pensó en exaltarse a sí mismo. Y ese desafío o autoexaltación, aunque no lo haya hecho en este contexto, en este capítulo, de una forma verbal, sabemos que lo hizo desafiantemente al mandar a traer los vasos. Y luego usarlo de una forma personal, en un festín, para emborracharse. Y luego, más de eso, usarlo para, de alguna forma u otra, alabar a los dioses que no eran dioses. Una situación contraria al respeto debido a lo que es santo. Notar que en ese versículo 23, Daniel específicamente le menciona esos detalles. Él le dice claramente en qué constituyó, qué fue lo que llegó a ser una autoexaltación. Los vasos de su templo, tú y tus nobles, tus mujeres, tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a dioses de plata y todo lo demás. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. No lo has glorificado porque no has reconocido su grandeza y todo lo que Él es en realidad. Belsasar demostró en su conducta un voluntario desecho del ejemplo de humillación de Nabucodonosor. Comparen ustedes el 4:37, donde Nabucodonosor dice: alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Con el 5:23, donde dice: habéis alabado a los dioses. Te has ensordecido y no has glorificado. Todo lo contrario a lo que Nabucodonosor hizo, Belsasar realizó. Él se engrandeció a sí mismo en vez de exaltar al Señor. Alabó a los ídolos falsos que son inútiles. Hasta la noche de la fiesta, Belsasar pensó que podía vivir así indefinidamente. Si no hubiese pasado lo de la inscripción sobre la pared, él habría continuado en lo mismo. Si el Señor habría permitido, obviamente. Y ese es el problema para un gran segmento de la población mundial. Vivir divorciado de la persona y la voluntad de Dios, dedicados a la voluntad propia, dependiendo de la impotencia de alguna religión
y confiando en poder continuar sin interrupción. En el versículo 24 vemos que la realidad es que hay una consecuencia para una vida así. Después de haberle dicho todo lo que fue erróneo en su vida, demostrado en esa fiesta, en el 23, ahora Daniel le dice, por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esa instrucción. No podía continuar él viviendo de esa forma. Dios interrumpió esa clase de vida. El 23, esto es lo que has hecho, que no debiste hacer. Y lo que no has hecho, que debiste haber hecho. En el versículo 23. Entonces, en el versículo 24, a raíz de esto es lo que él ha hecho. Y los versículos 25 al 28, a eso era lo que Belsasar quería llegar. Por eso fue que mandó a llamar a Daniel. Eso era lo que quería. Y Daniel pudo haber llegado y haber dicho esto. Pero no, como dijimos al principio, era necesario que él tuviese todo ese trasfondo en cuanto a lo que Dios había hecho con sus antepasados, específicamente Nabucodonosor, que le había beneficiado a él al llegar a ser rey, pero que él no había puesto en acción, había descartado, hecho a un lado totalmente la forma en que al fin Nabucodonosor respondió. Dios quería que él y todos los demás que ahí estaban supieran la razón para el mensaje de la Escritura. Y por eso esa extensa introducción, no como usted, viene del versículo, la introducción viene del versículo 17 y la interpretación va a ser ¿qué? Los 12 versículos. La traducción literal de las palabras, dice el versículo 25, esta es la instrucción que fue trazada. Mené, tekel, ufarsin. ¿Qué gracia? Esta es la interpretación, versículo 26. Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto. La traducción literal de estas palabras es contado, pesado y dividido. Contado, pesado y dividido. Literalmente, esa es la traducción de las 4 palabras. Los sabios que fueron inicialmente llamados para que interpretaran la Escritura, aún pudiendo leerla, como dijimos anteriormente, y entendiendo cada término, contado, ¿eh? 2 veces contado. ¿Qué significa eso? No habían sabido el significado que Daniel explica en los versículos 26 al 28. En el versículo 26 se entiende que lo que Dios ha contado son los días del reino. Esta es la interpretación del escrito. Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Es una expresión similar a la que nosotros aún usamos en español. Tienes los días contados. ¿Te damos a entender por eso? Bueno, pues que el fin está por llegar, o ha llegado. En el versículo 27, tiene como objeto del verbo pesar a Belsasar. Tekel, que es
pesado, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. La idea refleja el sistema monetario o de medida de peso de ese tiempo. En la balanza se pesaba lo que se entregaba, fuese dinero para pagar algo o el producto que se vendía. Y eso se comparaba con un peso estándar con que se determinaba lo que debería ser. No sé si todavía se hace esto, pero yo recuerdo que cuando estaba, como dicen en Honduras, cipote, cuando estaba cipote y me mandaban allá al mercado Los Dolores a comprar queso, entonces la señora tenía una balanza con dos cosas, ¿no? Y aquí ponía un peso ya determinado, si era media libra, onzas o lo que era, tenía aquí, y entonces aquí tenía que balancear. Pero si ponía media libra, pero pues, pedazo de queso sobre 6 onzas, ¿qué? Faltaba. Mi esposa se está recordando de esto. Cuando vivíamos en Guatemala, estábamos trabajando en el seminario en Guatemala, llegaba una señora a vender fresas a la casa, a la puerta de la casa. Y le vendía 1 libra o 2 libras, lo que sea. Y después a ella le daba por pesar, así total que no le faltaba algo. Lo que sucedió después es que ella salía con su propia balanza para que no le faltara. Lo que sucedió con este hombre es que el Señor lo pesó. El Señor tiene un estándar, el cual nosotros, los hombres, las mujeres, los seres humanos, debemos de ajustarnos. Y en el caso de este hombre, Belsasar, fue pesado por el Señor, comparándolo con el estándar que él ha estipulado y se encontró falto, liviano. ¿Cuánto le faltó? Solo el Señor puede determinar. Pero no era lo que el Señor deseaba. El versículo 28 informa el resultado para Belsasar y Babilonia, ahora que el conteo, el número de los días, ha llegado a su fin. El reino ha sido dividido o partido, como la misma palabra que se usa para partido, partido y dado a los medas y a los persas. Muy interesante es que la palabra persas, en su forma verbal, significa dividir. De manera que aquí tenemos, versículo 28, Perez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medas y a los Perez. La interpretación de la escritura y el significado para Belsasar y para Babilonia, ya en esos mismos momentos, estaba en proceso de realizarse. Esto estaba sucediendo. Daniel estaba dando todos estos detalles a Belsasar. Mientras tanto, ahí afuera estaban los babilonios, los persas y los medas, el ejército combinado. En cosa de minutos estaban por tomar la ciudad. La determinación divina había sido hecha. Tu reino ha sido dividido. En la mente de Dios ya estaba. Era un hecho y entregado a los medos
y persas. Belsasar había tenido el ejemplo de Nabucodonosor, su abuelo, de cómo el Señor lo había humillado, apartándolo del reino por un tiempo, y cómo el rey se humilló a sí mismo delante del Señor y fue restituido al reino. Pero él, Belsasar, voluntariamente no lo ejemplo, se puso en manifiesto del juicio divino y precipitó la realización de ello cuando desafió la grandeza, soberanía, santidad del Señor, haciendo uso profano de los vasos designados para el uso y servicio exclusivo del rey de Israel. El versículo 29, lo que Belsasar prometió y que Daniel indicó que para él no tenía incidencia en la interpretación de la escritura, el rey de todas maneras lo confió en Daniel. Pero en el versículo 30 confirma lo anunciado en la escritura e interpretado por Daniel en el versículo 28. Tu reino ha sido unido y entregado en el dedo y los pesos. Documentos extrabíblicos mencionan la caída de Babilonia y la toma de la ciudad por el ejército persa el 12 de octubre del año 539 a.C. Esto lo tenemos en el libro de Ciro, la crónica de Nabonido, los escritos de Heródoto, historiador del siglo V. Y según el relato de Heródoto, los persas desviaron el cauce del río Éufrates que atravesaba la ciudad. La caída del nivel del agua por debajo de las puertas de la ciudad permitió que el ejército entrara y tomara a los guardias por sorpresa. Jenofonte, otro historiador, escribió de la entrada al palacio y la muerte de muchos de los que ahí están. El versículo 31, el último de este capítulo, pero en el arameo el 1 del capítulo que sigue. Este versículo nos presenta la transición del período babilonio al período persa, bajo el cual los habitantes de Judá que permanecían en Babilonia y la región del antiguo del reino del sur vendría a ser parte de la satrapía, es una especie de provincia de la satrapía identificada como la del otro lado del río, que comprendía desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Esa era la satrapía del otro lado del río, es decir, del otro lado del Jordán. Y esta sección, entonces, versículo 22 al 31, pone de relieve el peligro y a la vez la advertencia de que no poner atención a los ejemplos del juicio que la Biblia claramente muestra pone a las personas en el riesgo de ser objeto del juicio del Señor, el juicio que Él anuncia para el futuro. Y sabemos que hay un juicio que viene. Y por eso es que hemos hablado y puesto como tema de esta conferencia vida presente, es decir, lo que nosotros vivimos ahora hasta que el Señor venga y llegue a su presencia. Vida presente, perspectiva futura. Para nosotros que conocemos al Señor, la perspectiva es grandiosa,
Y algo de eso vamos a ver en la segunda parte de este libro, particularmente comenzando con el capítulo 7. Pero para muchos la perspectiva es totalmente desastrosa, caótica. Una perspectiva de juicio. Viendo esto desde nuestra perspectiva histórica, el escritor a los hebreos dice que está decretado que los hombres fueran una sola vez y después el juicio. Y Pablo declara a los romanos que la terquedad del corazón no arrepentido acumula ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero los ejemplos de juicio no solo son para los inconversos, como Balsasar, y los que no se han humillado ante el Señor Jesús y no le han reconocido como el único camino de salvación. A los corintios, Pablo les recordó de lo sucedido con el pueblo de Israel que había estado bajo la cobertura y protección de la nube allá en Éxodo, y que también pasó el mar siendo librado de los egipcios, pero que de ellos que recibieron esa bendición, a quienes él salvó de la destrucción, muchos cayeron en codicia, idolatría, fornicación, murmuración y con eso otras cosas que provocaron al Señor, el cual los sometió a juicio. A los corintios entonces, a quienes él, es decir, Pablo, identifica como la iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, a ellos Pablo les recuerda que estas cosas les sucedieron a los de Israel como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea pecado. Así que los ejemplos de juicio de la Biblia no son únicamente para los inconversos. También nos hablan a nosotros que hemos creído y que cuando creímos nos humillamos delante de Él. La pregunta es, ¿continuamos humillados? ¿Permanecemos con esa actitud? Entonces, la aplicación general de este pasaje que pusimos al principio en sus obras es que sin buscar beneficio personal, demos a conocer el mensaje de Dios a quien lo solicite. Al explicar la enseñanza bíblica de lo que Dios ha hecho en el pasado, claramente advirtamos las consecuencias de rehusar humillarse a Él y aseguremos que tarde o temprano tales consecuencias se realizarán. Padre, nuevamente, no cesamos, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque no nos has dejado desprovistos de instrucción. Cuán amplia es tu palabra, cuán completa es para dirigir nuestra vida de una forma que te glorifique, que te alabe, que te exalte, que dé a conocer lo glorioso, grandioso y soberano que eres y lo maravilloso que ha sido hacia nosotros en la persona de tu Padre. Rogamos que nuestras vidas demuestren esa gloria.
y que lo que otros escuchen de nosotros sea algo que en verdad traiga alabanza a lo que tú has hecho. En Cristo Jesús.